Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Diplomado de Tecnologías de la Información en base a competencias. Hoy, antes de empezar, les pido mil disculpas por el día de ayer. Tenía una reunión antes y esta se ha alargado demasiado y ya no la podía cortar. Es por eso que he reprogramado la sesión del día de ayer para el día de hoy. Hoy tenemos dos sesiones en esta unidad. Una de ellas es esta, donde vamos a tocar los dos trabajos para presentar. Esta semana es el de Google Classroom y las siguientes 2 semanas es la de la plataforma Moodle. Para esto les he sugerido algunos temas. En la guía de aprendizaje menciona los trabajos realizados en Linoid. En conversaciones con la docente, me indica que no ha llevado trabajos con esta herramienta. Y debido a este malentendido, lo que he sugerido son temas los cuales los he colocado en la plataforma de este módulo. Y los cuales hacen mención pueden tocar temas acerca de medio ambiente, de cuidado ambiental, de la democracia, el manejo de las TIC o redes sociales. Cualquiera de estos temas los pueden abordar en su plataforma de Moodle. No vamos a tocar el tema de la unidad 1 en el módulo 1, perdón, debido a que el trabajo final se va a basar en esta plataforma y no tendría mucho sentido volver a rehacer su contenido, teniendo en cuenta que la idea fundamental y el objetivo de este diplomado es el manejo de las herramientas, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. También otra característica que he notado en las sesiones anteriores, no voy a aceptar a las personas pasada los 15 minutos del inicio de la sesión, por lo que, como es como ustedes bien saben, cada sesión tiene un puntaje. Son 2 sesiones y tienen un puntaje de 15 puntos cada sesión sobre 7.5 por la asistencia y las preguntas que ustedes puedan tener, porque en esta sesión también se avanza el contenido. Es por eso que les pido que sean puntuales en el inicio del Zoom. Pasado los 15 minutos del inicio de la sesión, no voy a dejar y no voy a admitir a ninguna otra persona. Bien, entonces abordemos el tema que nos toca estas 2 semanas. Y han tenido una semana de trabajo con su plataforma, y esta sería la última semana, teniendo en cuenta que la presentación del trabajo 1 es el 28 de noviembre. Este trabajo consiste básicamente en el trabajo de Google Classroom, que es una de las plataformas elegidas en este diplomado como una plataforma virtual donde se puede cargar los contenidos. Si bien esta forma parte de una gama muy grande de plataformas virtuales, esta ha sido la elegida para formar parte de un trabajo dentro de este diplomado debido a su popularidad recientemente, ¿no? Podemos definir que la plataforma Classroom es una plataforma gratuita en el marco de lo que nos permite Google. También tiene el lado de la versión paga, que es para instituciones y nos permiten realizar y tener algunas características
por ser una plataforma de paga. También hacerles notar que las instituciones como universidades y colegios pueden suscribirse a la plataforma de Worksheet de una manera y con una licencia de estudio. Esto va a reducir los costos enormemente a poder comprar una licencia o licencias para el uso de esta plataforma de manera pública, ¿no? De manera institucional, se podría decir. Entonces, al principio vemos o veremos cuáles son las características de lo que es la plataforma Google Classroom. Google Classroom está dentro del pool de herramientas que Google nos presenta, como ser el correo electrónico. Podemos escoger el Drive, otras herramientas como el YouTube, el Google Maps, los documentos de Google, las hojas de cálculo de Google y las presentaciones, entre otras, ¿no? También tenemos el Keep, el Jamboard, el Meet, que también viene incrustado dentro de la plataforma de Google Classroom, y al ser una herramienta de Google, también nos permite introducir todas estas aplicaciones dentro de esta plataforma. La aplicación es muy sencilla, la utilización es muy sencilla, basta que ustedes tengan una cuenta de Gmail para que puedan tener acceso a la plataforma, a la plataforma de Google Classroom de manera personalizada. Creo que ya muchos ya han tenido el contacto directo con lo que es las plataformas virtuales de Google Classroom. Podemos decir que al momento de habilitar o al momento de tener una cuenta de correo institucional o una cuenta de correo en Gmail, tenemos acceso a la plataforma. Esta se divide en clases y una de las características principales es que cada clase puede contener tareas, puede contener cuestionarios y puede contener contenido. De la misma manera que manejamos el Google. Cada una de estas es de muy fácil creación. Basta con irnos al menú superior. En la parte derecha encontraremos un signo de más, el cual nos da la posibilidad para crear una clase o unirme a una clase. Como estudiante puedo unirme a muchas clases dentro de mi Classroom y como propietario también puedo crear cursos dentro de mi Classroom, ¿no? Estos están inmersos y están dentro de las características que nos brinda Google. ¿Cuáles son las características que nos brinda Google? Un espacio en Drive que no puede exceder, los 15 gigabytes de uso, tanto en el correo como en la cuenta de Drive. Esa es la versión gratuita. Dentro de las características de una versión gratuita de el Google Classroom nos permite la creación de hasta 250 cursos en mi cuenta de Gmail. Quiere decir que yo puedo crear hasta 250 cursos dentro de mi plataforma. También otra de las características principales es que no puedo tener a más de 250 estudiantes dentro de mi plataforma. Si yo tengo 500 estudiantes, no los voy a poder acceder o no los voy a poder inscribir a 500 estudiantes. En la versión gratuita solamente me permite a 250. Para esto tenemos que buscar otra estrategia. Puede ser crear cursos paralelos, dividirlos a las personas en paralelos para que estos puedan entrar a las clases. Esto nos ocasionaría problemas porque tendríamos dos plataformas y tendríamos que supervisar a las dos con diferentes estudiantes y el similar contenido. Pero al ser una plataforma o al usar la plataforma de manera gratuita, podemos entrar y nos permite la creación y aparte nos permite la copia de un contenido. Si yo creo una plataforma modelo, puedo copiar esta plataforma en otra.
y replicar básicamente el mismo contenido en diferentes plataformas. Eso es lo que me permite tener unas plataformas con similar contenido, pero diferentes estudiantes. Esa es una característica que la he podido ver en el manejo de mucha cantidad de estudiantes y teniendo en cuenta la licencia de manera gratuita, entonces íbamos creando algún tipo de política dentro de la institución para manejar grandes cantidades de personas dentro de nuestro classroom. Otra característica fundamental es la velocidad de procesamiento al estar alojado en los servidores de Google y al ser un producto de Google. Este está con los estándares más altos. No vamos a tener problemas de pérdidas de información, no vamos a tener problemas de extravío de contenido, que es lo más importante. Otra característica importante es que todo el contenido o todas las herramientas que tenemos diseñadas o implementadas dentro de Google Classroom, también las podemos utilizar dentro de las plataformas. Esa esa es una característica muy importante donde cada una de las tareas puedo enlazar tanto contenido de video en YouTube como contenido textual en hojas de cálculo o documentos, ¿no? De Google o presentaciones también. Otra característica muy importante es que el enlace con el Meet, que es la herramienta que Google utiliza eh, a la par del Zoom, lo puedo implementar o ya está implementado en nuestra clase y puedo utilizarla en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso es una característica muy importante que tienen estas plataformas. Que todas las herramientas de Google también forman parte de las herramientas de Google Classroom. Otra característica es la adición de las personas. Se dividen en dos campos, que son los profesores y los alumnos. Son dos roles muy diferentes, con características muy diferentes. Los profesores son las personas que pueden editar el contenido dentro de nuestro trabajo. Pueden crear, pueden editar y pueden eliminar los contenidos. Existe una persona que es el administrador, que en este caso soy yo. Y yo he adicionado a dos personas, que es Karen y el administrador, que es posgrado. Entonces, en este caso, en esta plataforma muy particular, en este curso, lo que he hecho es adicionar como administrador a estas personas. También las puedo eliminar. Yendo a los 3 puntos, puedo quitar a esta persona de esta clase. También puedo quitar a esta persona. ¿Sí? Hay una de ellas como profesores son los creadores, que no se pueden eliminar. En el caso de eliminar, toda la plataforma tendría un problema serio. Sí puedo adicionar y a las personas que yo adiciono como profesores sí las puedo eliminar. Esa es una de las características muy importantes de esta plataforma. También tengo el rol de estudiantes. Yo puedo adicionar, como les decía, hasta 250 estudiantes en mi curso. Los puedo adicionar mediante un correo electrónico. Si tengo el correo electrónico, tiene que ser un correo en Gmail porque la plataforma es de Google y me permite una comunicación fluida mediante el Gmail. He tratado de adicionar a participantes con cuentas institucionales o correos institucionales o correos que no son de Gmail, pero lastimosamente no les llegan las notificaciones de acceso. Parece que entran como spam, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante y es muy puntual que todos puedan tener Gmail. Al momento de tener Gmail, ya se los puede adicionar como estudiantes. También a los estudiantes los puedo retirar de mi clase o los puedo adicionar. En el signo de más, donde al lado de estudiantes, al lado derecho, puedo escribir el correo electrónico del estudiante y estos, mediante el correo electrónico,
van a recibir una invitación para unirse a esta clase. Entonces es importante. También puedo adicionar como profesores, ¿no? Entonces, con el correo del profesor lo puedo invitar a dar clases dentro de mi plataforma. La parte de calificaciones está habilitada solamente para profesores. Habíamos visto que tenemos dos roles, profesores y alumnos. Son los dos roles fundamentales con los que trabaja esta plataforma. Y en las calificaciones, lo que me permite es tener un punteo de las calificaciones de los trabajos que yo he ido solicitando dentro de mi plataforma. Una plataforma se caracteriza por tener contenido, tener correos electrónicos, tener trabajos, tener material audiovisual, visual, tener documentos textuales, presentaciones, PDFs, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una plataforma donde el usuario va a interactuar con la plataforma directamente. Y la plataforma tiene que ser un medio de calificación dentro. Esta plataforma utiliza las calificaciones como una herramienta para promediar y ponderar los trabajos que se vayan presentando dentro. Nosotros tenemos como administradores, definir qué tipo de trabajos y sobre cuántos puntajes o sobre qué puntaje se va a calificar cada uno de los trabajos. Si me entro a la parte de trabajo de clase, si entramos a la parte de trabajo de clase, podemos ver que crear las secciones dentro de mi clase y dentro de cada una de las secciones, que serían estas las secciones, puedo insertar contenido, tanto visual como textual, que me permite la creación de contenido para que el estudiante cuando entre a esta sección pueda familiarizar y pueda leer el contenido que se crea y que se publica. Dentro del contenido que se está publicando en la plataforma, tenemos actividades de evaluación y las actividades de evaluación pueden ser una tarea que se tenga que entregar en un plazo determinado. Puedo crear rúbricas, ya lo hemos visto, las rúbricas en la anterior unidad, en el anterior módulo, unidad 2, la creación de rúbricas y para qué nos sirven la creación de estas. Y en el Classroom es muy sencillo la creación de rúbricas con puntajes, como habíamos visto en el corubric y rubric. Tengo puntajes y tengo las rúbricas que puedan calificar dentro de esta. Yo me puedo crear la cantidad de rúbricas necesarias dentro de mi trabajo y lo puedo hacer por cada trabajo. Cada uno de nuestros trabajos tiene una rúbrica diferente. Y eso lo puedo hacer acá. Y yo puedo crear tanto tareas, puedo crear cuestionarios. Estos cuestionarios se enlazan directamente al Forms y esto me permite realizar una inserción del cuestionario en Forms dentro de mi plataforma. Puedo realizar preguntas. Unas preguntas uh, pueden ser como un sondeo de opinión. Esta pregunta puede ser libre o también le puedo hacer, lo puedo crear una ponderación por las preguntas. Este material lo que me permite es cargar contenido, tanto audiovisual, visual o textual dentro de mi actividad. Puedo reutilizar una publicación, quiere decir que esta la puedo copiar, la puedo modificar, etcétera, ¿no? Y los temas son estas. Entonces, este es un tema. La actividad de evaluación es un tema. Y dentro de los temas vamos a encontrar diferentes tipos de actividades. Puede ser un cuestionario o puede ser un trabajo de presentación.
Y en la parte central de este tema tengo cuándo se ha creado, qué es lo que se necesita presentar y si es necesario crear una rúbrica para la calificación. Entonces, es aconsejable que ustedes puedan definir su rúbrica dentro de sus temas o dentro de sus actividades para que la calificación sea mucho más eficiente, eficaz y rápida, ¿no? Que es lo que necesitamos. Dentro de las actividades de cuestionario, este cuestionario se enlaza al Forms de Google, pero tiene una característica. Cuando enlazo el cuestionario de Forms dentro de mi Classroom, lo que se genera es una pestaña de cuestionario. Ya lo estamos enlazando, ¿no? Hasta hace unos módulos atrás, lo que hacíamos era crear el Forms de manera uni, de manera solitaria, podría decir. No se me viene a la mente la palabra que estaba buscando. Y me permite crear un form de manera única, separada de todo, pero en esta parte ya vemos que el forms puede formar parte de nuestro cuestionario. Y este forms también tiene una ponderación que se califica automáticamente por la herramienta. Muy al contrario, en un trabajo de investigación, este es sujeto a la calificación de parte del docente. Y si vemos, por ejemplo, al abrir el trabajo de esta persona, lo que me permite es jalar con los documentos de Google dentro de mi trabajo y puedo revisar dentro el trabajo de esta persona. Es más, le puedo colocar, por ejemplo, marcando esta parte, puedo colocar comentarios acerca de los trabajos que se han hecho o de los que se han presentado y donde es necesario que yo pueda tener una retroalimentación. Esta retroalimentación también el usuario, la persona que ha presentado ese trabajo, lo va a poder ver. Y en la parte derecha tenemos la rúbrica con las cuales se ha ido calificando esta actividad. Entonces, esta actividad es sobre 80 puntos, 25, 30 y 25. Yo puedo colocar en cualquier momento el rango o el criterio al que pertenece esta calificación y mi comentario. Puedo colocar un comentario acerca del trabajo que es el de esta persona y publicar. Una vez que lo publique, la persona ya va a poder acceder y ya va a poder ver el contenido de su trabajo y la retroalimentación de parte del docente. ¿Sí? Esa es la forma de calificación que tenemos en la plataforma. Y esa calificación se va a ver reflejada en, en el apartado que diga calificación y planificación de un módulo. También tenemos la calificación de los cuestionarios. Hay que definir una característica muy fundamental dentro de la plataforma Classroom de manera gratuita. Yo la estoy usando ahora de manera gratuita y es que la nota de los cuestionarios, la nota de cada uno de los cuestionarios que los estudiantes hayan presentado, no se jala automáticamente en la versión gratuita. Quiere decir que la nota la tengo que copiar y pegar dentro del espacio de cuestionario. En la versión paga, sí. Yo tengo un botón, me aparece en el cuestionario donde me permite exportar las notas a mi plataforma Google Classroom automáticamente. Entonces, esa ventaja tiene la versión paga. Como verán, son detalles de las versiones, tanto la versión gratuita como la versión de paga, son algunos detalles muy fundamentales que me permiten trabajar de manera más eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, son detalles que les estoy reiterando en esta sesión para que ustedes cuando tengan
enfrente un reto de crear una plataforma o crear un Google Classroom, ya sepan a qué se están, con qué reglas se están jugando, ¿no? Yo puedo crear la cantidad de trabajos que sean necesarias. No necesito para esta tarea, simplemente era 2 trabajos, pero yo me puedo ir creando trabajo 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Una infinidad de trabajos y a cada uno le puedo agregar las características necesarias. Esto en cuanto a las actividades de evaluación. Les repito, teníamos 3 actividades de evaluación, que era una tarea, un cuestionario y preguntas, las cuales las puedo volver en tareas, ¿no? Ponderables. También otra característica es que cada tarea tiene una fecha de entrega. Obviamente nosotros podemos definir una fecha de entrega fija o no le podemos poner la fecha de entrega para que ese cuestionario esté abierto en el transcurso que dure el curso o más allá. Entonces sí es necesario que pongamos una fecha de finalización. Y esto lo hacemos dentro de la plataforma, no con un plugin en el cuestionario, sino dentro, porque es una herramienta que me va a permitir observar y ver la cantidad de estudiantes por curso, ¿no? O por paralelo, o por la división que se tenga, ¿no? También otra de las características fundamentales es que me muestra un resumen de cuántos han evaluado, cuántos han entrado al cuestionario, cuántos han sido entregadas. Quiere decir que existe un botón que me permite entregar el contenido. Y también cuántas han sido asignadas. Esta es una característica muy particular del Classroom. Como les decía, hay herramientas como ser el calendar que está enlazado ya al Classroom y automáticamente al momento de que yo cree una actividad, esta se va a ver en mi Classroom, en mi calendario de Google. Son actividades de esta plataforma en específico. Por ejemplo, estoy acá, puedo seleccionar es solamente los eventos de esta plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite enlazarme con el Google Classroom. También, como toda herramienta, puedo hacer las configuraciones necesarias y requeridas. En la guía, lo primero que estamos viendo es el contenido. A ver, la guía, ¿qué es lo que se tiene que presentar? Primero, creo una clase virtual. Ya la he creado. En este caso puede ser esta, ¿no? La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa ya es una plataforma para la creación. Luego, aquí les estoy pidiendo como un criterio que invite a su facilitador a sumarse como profesor a su clase. Tengo y necesito invitar al facilitador. De esa manera, yo como persona que va a calificar sus trabajos, puedo entrar a las plataformas y puedo ver cómo han configurado su plataforma y si han cumplido con estos puntos. Después, les estoy pidiendo que comparte el código de su clase en la tarea. ¿Qué es el código de clase? Si ustedes ven, esta es mi plataforma, me entro a Tablón y en Tablón voy a ver un código, el código de mi clase. ¿Para qué me sirve? En el caso de que yo no pueda entrar o no me llegue la invitación como
facilitador o como profesor dentro de la plataforma, lo que yo puedo hacer es unirme como estudiante. La persona que se una con este código no va a poder ser docente, va a ser estudiante. Por defecto, todas las personas que pongan el código en el Classroom van a ser estudiantes, con el rol de estudiante. Y el estudiante, ya les decía antes, no puede ver calificaciones, tiene tablón, trabajo de clase, personas, pero solamente va a poder ver los trabajos de su persona, o sea, de su usuario. Eso es lo que les estoy pidiendo. Ahora, ¿cómo voy a invitar a mi facilitador a sumarse como profesor a mi clase? Tengo que entrar a personas, les repetía a un principio, tengo que añadir persona y copiar el correo que les he mandado y que está en la plataforma. Una vez que ustedes peguen el correo acá, me va a aparecer aquí y lo voy a invitar. Desde ese momento, el docente ya forma parte de su plataforma. Como docente quiere decir que puede editar, puede modificar, puede ver las configuraciones con las que se ha hecho el curso, etcétera. Entonces, esas son ventajas muy atractivas como invitar un docente. Aquí, personalizar el tema de su clase visible con la pestaña Novedades y Tablón. Una de las características fundamentales del Classroom es que no me permite hacer la configuración de manera personal. Sí o sí necesito una persona técnica de el área que trabaja en Google para poder dar asistencia. Mientras tanto, no lo voy a poder hacer. Y en función a esta pregunta, lo que me está pidiendo es que ponga un gráfico en la parte superior. Es la única característica, la única opción que el Classroom nos da para configurar mi clase. Es necesario que yo escoja un tema y en base a ese tema yo coloque una imagen en mi tablón. Estoy definiendo exactamente lo que es necesario, ¿no? Entonces, le estoy diciendo, personalice el tema de su clase visible en la pestaña Novedades y Tablón. Esta es la pestaña de Novedades. Esta es lo que tienen que hacer para la configuración de su clase. Y es muy sencillo. Ustedes simplemente tienen que irse y personalizar. Pueden subir una foto o elegir un tema por defecto que Google tiene. Si yo elijo un tema por defecto, me muestra una gama de 9 temas de los cuales puedo ir variando, ¿no? Tengo en literatura, tengo en matemáticas, tengo en arte, en deportes y otros. Pero si no está el tema que yo lo necesito, lo puedo hacer subiendo una fotografía. Para la configuración de este, he definido mi tema, he visto cuál es el tamaño necesario y requerido para el cargado de la información y lo he cargado. Si se fijan, solamente se muestra en la parte de tablón, la configuración, y también se muestra cuando yo ingreso a la plataforma. Esos dos momentos son los que se muestra el contenido, ¿no? O la configuración de la imagen. Ahora, también les estoy pidiendo que creen dos categorías de calificación en la configuración de su clase. Las categorías son estas. Entonces, yo me puedo crear más categorías dependiendo de la necesidad. Yo me puedo y esta categoría entra acá. ¿Qué es una categoría? Es una clasificación de las actividades y tareas. Yo puedo tener muchas, no tengo un límite
El único límite es hasta donde mi Drive funcione. Y esos son 15 gigas, exceptuando las que estoy utilizando con Gmail. Entonces, esa es una de las características y lo que les estoy pidiendo. Creé 2 categorías. En esta clase yo he creado guía de aprendizaje, contenido, contenido complementario y actividades de evaluación. Son 4 categorías con las cuales voy a empezar mi curso del tema que yo estoy seleccionando. Después les estoy pidiendo que incluya una bienvenida en su Classroom, realizando publicación en sección novedades tablón. Para esto me voy a tablón. El estudiante, tomemos en cuenta que esta es la primera actividad que él ve. Cuando entra a la plataforma, lo primero que ve es esto, el título y el nombre de la unidad, en el caso de que yo la defina. Si yo no la defino, el estudiante no va a poder ver esto. Y les estoy pidiendo que hagan esto, ¿no? Crear una bienvenida. Bienvenidos, queridos participantes. En esta oportunidad veremos el manejo de Google Classroom. Y les estoy adicionando la guía de aprendizaje. Y esta es esta, ¿no? Entonces, yo voy a dar una bienvenida, puedo preparar un PowerPoint para que el estudiante lo primero que vea es el PowerPoint y explicarle un poco de qué consiste nuestra plataforma. Después, les estoy pidiendo que creen 3 temas en pestaña Trabajo de clase. Eso se encuentra acá. Trabajo de clase. 3 pestañas. Cargue a lo menos 4 materiales a la plataforma. Si yo tengo definidas estas mis temas o mis categorías, necesito en cada uno cargar al menos un documento. Tengo 4 categorías con 4 documentos. Estoy cumpliendo el criterio que estoy proponiendo en la guía. Puedo en uno cargar un documento, en el otro una presentación, en esta una PDF. También puedo cargar una pregunta, etcétera, ¿no? Entonces lo puedo hacer más interactivo. Acá les estoy diciendo que creen tareas con rúbricas. Ya habíamos visto, es una tarea. Esta es una tarea. Y para la presentación tiene adicionado una rúbrica. Una rúbrica muy sencilla de un criterio con 2 indicadores. El primero y el segundo indicador. Simplemente es para ejemplo, nada más, ¿no? Pero ustedes, dependiendo del tema con el que han decidido quedarse, este es un tema lo más sencillo. Es un tema sencillo y es una rúbrica también sencilla, ¿no? Eso es lo que les estoy pidiendo, que creen una rúbrica. Luego, les estoy pidiendo también que creen un cuestionario de Google en base al cuestionario que se presentó. Es muy sencilla la creación. Ya me he creado una rúbrica acá. Le voy a pedir que cree un cuestionario en la parte superior. Selecciono el cuestionario. Le pongo las preguntas. Puedo poner una introducción o una descripción del cuestionario y como verán automáticamente se me crea un cuestionario en blanco. Si yo le digo crear tarea, el cuestionario va a estar ahí. Ya tengo un cuestionario, pero el cuestionario está en blanco. Yo puedo utilizar ya mis conocimientos de las anteriores unidades para formular un cuestionario. Era importante, ya habíamos pasado por la creación de contenido. ¿Qué contenido va a tener? Ya puedo crear un documento, puedo crear un Word,
puedo crear una presentación, puedo utilizar los documentos de Google, puedo utilizar un Excel. Vaya, es muy grande la gama de cosas que puedo hacer con lo que ya he aprendido, ¿no? Y aparte, también ya habíamos manejado el cuestionario de Google Forms. Con este cuestionario podemos hacer este seguimiento y podemos utilizar, es el mismo, simplemente está enlazado con la plataforma. Y este me permite introducir preguntas es idéntico al que hemos trabajado en las unidades anteriores. Entonces, no es necesario que empiece a describir cada una de estas porque ya la hemos visto. Y para esto es necesario que yo cree un cuestionario. Después, esta parte de al menos 2 preguntas que serían, me voy a crear y le digo pregunta. Y esta pregunta le voy a decir que es una pregunta. Este es, le voy a poner pregunta. Le puedo decir que se vaya a cualquiera de los Classroom que yo estoy teniendo y que seleccione con cuántos, qué estudiantes van a poder ver esta pregunta. En el caso, yo lo puedo marcar o demarcar para que el cuestionario esté abierto para estas 6 personas, no para estas 3, ¿no? Entonces, esa es una característica que me permite, claro. También puedo marcar la categoría, a qué categoría estoy insertando mi cuestionario, cuál va a ser el puntaje más grande. Como les decía, puedo poner un puntaje sin calificar o el puntaje de 100. Puedo definir una fecha y hora de entrega o le puedo dejar en blanco para que no tengamos problemas. También los alumnos pueden responder a sus compañeros, o sea, puedo habilitar esto y tener una retroalimentación de los estudiantes acerca de las preguntas del cuestionario. Eso lo dejo a su criterio. Los estudiantes pueden editar la respuesta. Esta opción lo que me permite es que los estudiantes puedan cambiar las preguntas, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero por defecto lo voy a dejar de marcado. Una vez que ya creé la pregunta, está mi pregunta acá con las características de publicación de cada una, ¿no? Y en el trabajo les estoy pidiendo que cree al menos 2 preguntas, 2, en diferentes temas, obviamente, y acerca del tema que estamos trabajando. Como verán, es muy sencillo. Las categorías o las preguntas o las evaluaciones que puede tener esta unidad en su trabajo de clase. Como les repito, lo más importante de este tema es que puedan manejar el Google Classroom de una manera más administrativa. Si bien podemos crear, todos tenemos la opción de crear un Google un Classroom, pero la idea es que podamos manejarla de manera más óptima, ¿no? Y crear de manera más óptima nuestros trabajos. También esta última parte en esta sesión, lo que me permite el engranaje es poder habilitar la configuración de mi Classroom, donde voy a mostrar los detalles de clase. Lo puedo poner de esta manera. Me indica el nombre de la clase, la descripción de la clase, a la sección a la que se encuentra, el aula y la materia. Como veremos, es una gama muy grande donde puedo utilizar la sección como el nivel, el aula como la descripción del aula física donde están pasando los estudiantes, matemáticas 352, 149, etcétera, y la materia, ¿no? Cálculo, física, química, lo que sea, ¿no? En la parte de general, lo que me permite es
gestionar el código de invitación. Esa invitación que ustedes veían al principio, lo puedo ocultar o lo puedo mostrar para que los estudiantes que entren a mi Google Classroom puedan unirse con ese código. Tengan en cuenta que cuando yo publico el código, cualquier persona, incluyendo personas ajenas a la clase, pueden entrar como estudiantes. Cualquier persona con el código se puede unir a mi Classroom y esto puede provocar que tenga dificultad en reconocer cuáles son mis estudiantes de la materia y cuáles son las personas que están intrusas dentro de esta plataforma. También tengo un enlace de invitación. Este enlace de invitación lo puedo copiar y pasar a otros estudiantes para que se unan a mi plataforma, ¿no? Tengo la parte de tablón donde me indica si los estudiantes pueden publicar y comentar o solamente los alumnos pueden comentar, no los profesores. Y acá los profesores pueden publicar o comentar. Entonces soy libre de elegir cuál es la que me conviene y cuál es lo que estoy colocando dentro, ¿no? También puedo enlazar a lo que es el Meet, que me genere un código de Meet automáticamente en mi Classroom. Lo puedo hacer esto. Si se fijan, voy a salir por un momento de acá y me voy al tablón. El código del Meet me tendría que mostrar acá, ¿no? Entonces, esa es la característica. Y lo más importante son las calificaciones. Les estoy solicitando categorías, 2 categorías de calificación. Entonces, estas categorías de calificación son estas. ¿Cómo se va a hacer el cálculo de calificación? Ponderada por categoría, ponderada sin calificación general, puntuación total. ¿Y qué es una categoría? Una categoría es una diferencia dentro de nuestra clase. Quiere decir que yo puedo agrupar a las actividades en esta categoría. Por ejemplo, puedo tener primer trabajo y todo lo concerniente, tanto preguntas, trabajos prácticos o presentaciones, sesiones online, etcétera, etcétera, las puedo calificar dentro de esta categoría para que dentro de esta categoría no pueda afectar a las demás, ¿no? Entonces, una categoría sobre 20 puntos. Es necesario que yo me cree estas categorías, al menos 2. Yo puedo crear una que sería primer trabajo y la otra segundo trabajo. Y a estas no me interesa formar parte de mi diplomado o de mi curso o de mi classroom, ¿no? Que estoy haciendo. Y puedo poner ponderable, que es ponderación de categorías, puntuación total o sin calificación. Quiere decir que las categorías no tienen una calificación, simplemente es para agruparlas visualmente. Pero por lo general siempre pongo una categoría si estoy trabajando en Google Classroom, que es lo más importante. Todos los trabajos, hasta aquí ya hemos visto, por ejemplo, las categorías. Yo puedo poner primera categoría, 20, 30, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven las categorías? Cuando yo tengo trabajos en clase, por ejemplo, este trabajo, este trabajo al momento de crearlo, me, eh, me pide que lo adicione como una categoría o con una categoría a la cual voy a hacer. Por ejemplo, crearé un nuevo trabajo. Le voy a decir editar.
ya hemos creado un cuestionario. Obviamente no le hemos agregado preguntas. Eso es lo rutinario. Primero tenemos el cuestionario, abajo la descripción del cuestionario, pero nos fijaremos en la parte derecha. En la parte derecha está una categoría de calificación. En las categorías de calificación les he dicho que era ponderable dentro de la categoría. Si yo defino acá una categoría, si se fijan, tengo 5 categorías. Esta se va a agrupar dentro de las categorías de primer trabajo. Y cada categoría de trabajo tiene una ponderación y dentro de esta categoría primer trimestre yo voy a poder ponderar todas las actividades dentro de esa categoría. Para eso es importante una categoría. Si yo tengo, pónganle el caso de mi unidad de aprendizaje en un solo Classroom, lo voy a dividir en dos, unidad 1 y unidad 2. La unidad 1 tiene varias actividades, trabajo, cuestionario, tarea, sesión presencial, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas categorías no quiero, no deseo que se mezclen con la categoría 2, con la categoría 3, porque cada una de ellas va a tener diferentes trabajos. Entonces, lo que quiero es agrupar esas dos categorías, esos dos trabajos, perdón, en una sola categoría. Y esto lo que me permite es hacer esto. ¿Para qué? ¿Para qué tanta complicación? Lo que me va a ayudar esto al finalizar está agrupadas por categorías. Si yo lo agrupo, me va a decir trabajo 1, trabajo 2, que pertenecen a la categoría trabajos, por decirlo. La otra categoría, y esa categoría va a estar evaluada sobre 20 puntos. Quiere decir que si yo califico sobre 100, al momento de llevar a la categoría me va a ponderar del 20% sobre la nota total. La nota total es la suma de todas las categorías en el transcurso de la materia. Dicho de más sencillo, nosotros tenemos, por ejemplo, 3 trabajos que pertenecen a la categoría 1 o que pertenecen al primer parcial. El estudiante ha presentado un cuestionario, ha presentado un trabajo práctico para el primer parcial, ha presentado sus sesiones presenciales, ha hecho el contenido, ha dado su disertación de manera correcta. Entonces, todas esas actividades tendrían que estar dentro de la categoría 1 para que no afecten a la categoría 2. Y para eso lo que tengo que hacer es crear la categoría. Después de crear la categoría, sumarme como docente a esa categoría y colocar los trabajos en esa categoría. Ya una vez que ya coloque o agrupe los trabajos, esta va a ser la categoría primera. Esta va a ser la categoría segunda, tercera, cuarta y salida. Quiere decir que la persona ha cumplido con todas las tareas y le sale la nota final. Esa es la función de una categoría. Esta categoría. Yo les estoy pidiendo aproximadamente 2 categorías. Ustedes son libres si quieren aumentar más, si quieren disminuir menos, etcétera, ¿no? Entonces, pueden hacerlo de esa manera. Y esta sería la última parte de nuestro trabajo que se va a ser presentado el día domingo, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Estoy abierto a las dudas y preguntas que ustedes puedan hacer. Licenciado, Hola. buenas noches. Sí, buenas noches. Quería hacerle algunas consultas, licenciado. Dígame. Eh, en el área donde se van creando los temas, las unidades, una vez que han sido creados estos temas, ¿se puede modificar la posición de los temas o es fijo ello? Sí, se pueden En- modificar tanto los temas como las actividades o los contenidos dentro. ¿Y el orden puedo variarlo? Sí,
por ejemplo, yo quiero mover este 3 que no tenía que estar aquí. Por defecto, cuando ustedes crean una actividad, siempre se va a ir al principio, Ajá. siempre. Exceptuando si yo defino dónde se quiere ir. Por ejemplo, esta pregunta que no tenía asignado, yo le quiero decir que se vaya a ¿qué tema? A la guía de aprendizaje, por decir. Entonces, va a estar, cuando lo guarde, ya no va a estar acá arriba, sino va a estar dentro de la guía de aprendizaje. Esa es una manera de ordenarlo. Y otra es simplemente sosteniendo con el mouse encima del tema y moviendo hasta donde yo quiero y deseo que esté ese contenido. Y si yo tengo, por ejemplo, este cuestionario y quiero que esté dentro de 3, lo que voy a hacer es jalarlo hasta la Claro. actividad del 3 y soltarlo ahí. Entonces, esa va a ser lo va a poder modificar de esa manera. Y lo mismo se hace con las categorías, licenciado. También, por ejemplo, esta categoría de guía de aprendizaje no tiene que estar acá arriba, tiene que estar aquí. Entonces, se modifica la categoría con el contenido que tenga dentro. Ok. Y una duda más, licenciado. Estos elementos, ninguno, o sea, estas categorías no admiten gráficos para nada. No, no le permiten nada. Simplemente son una guía de división del contenido. No va a poder incrustar imágenes, ¿no? Dentro de cada tarea sí puede. Por ejemplo, acá puedo poner varios contenidos, videos, Sí, pero documentos PDF. ponerle un fondo gráfico, digamos, para que sea más llamativo. No, la característica, el estilo minimalista que tiene Google también está reflejado en el Classroom. No puedo poner un tema acá, como les decía, el tema simplemente va en el tablón. Es la única modificación gráfica que yo puedo hacer, ¿no? De acuerdo, gracias, licenciado. Tengo algunas consultas más, ¿puedo? Sí, puede seguir. Es respecto a justamente la evaluación y las ponderaciones, licenciado. Eh, si yo quiero, por ejemplo, en una de las categorías, ah, definir la ponderación, vamos a suponer, tengo 2 exámenes y un trabajo. El primer examen que dé, vamos a suponer que dentro de en ese grupo de conocimiento, me interesa que tenga un 30%, el trabajo un 20% y el final, digamos, un 50% ponderación. Ok. ¿Esto cómo lo defino ya en las pruebas de ese 20% que, por ejemplo, está asignado a esa primera categoría? Ujú. Lo que puede hacer es lo siguiente. Por ejemplo, el cuestionario, este cuestionario, em, yo le voy a poner una ponderación de 100 puntos, le puedo poner, por ejemplo, 20, como es nuestro trabajo, 20, 20 ¿Y esto puntos. no se tiene que configurar como porcentaje? ¿Está bien como puntos? ¿O es Lo siempre puntos? siempre va a ir el puntaje aquí. Donde va a ser la calificación ponderada es en calificaciones. Entonces yo me voy a calificaciones y como verán, acá también aparece la ponderación del primer trabajo o el cuestionario o los cuestionarios que yo me voy haciendo y estos van a estar dentro de esta categoría. Ahora, si hay un cuestionario suelto que no está dentro de una categoría y no pertenece a una, entonces no le ponen una categoría, simplemente lo dejan en blanco. Este trabajo pertenece a la categoría de primer trabajo y está acá, ¿no? Está primer Sí, trabajo y puede ser varios cuestionarios del primer trabajo. pero el peso de la ponderación, ¿dónde lo defino? El peso de la ponderación de cada actividad la tiene que poner dentro de la actividad. Lo que va a sacarle esto, le va a sacar un reporte, por ejemplo, le va a sacar un reporte final Ajá. con las ponderaciones de cada categoría. Por ejemplo, esta primera tiene 20, esta otra va a tener 30 y la otra va a tener 50, por decirlo, ¿no? Entonces, sumados van a ser 100, 90 o pongámosles 100. Pero la categoría primer trabajo está sobre el 20% de la nota final.
¿Se da cuenta? Entonces, la categoría es el 20%. No Sí. importa si yo tengo 100 acá, el estudiante se ha sacado 100, el otro trabajo, el estudiante se ha sacado otros 100 y tiene el 100% del 20%, se puede decir, ¿no? Entonces, si es sobre 100 y tiene 20%, debe tener 20 puntos sobre esa categoría. Si Pero usted mi duda define, es, disculpe, licenciado, es, en esa categoría tengo tres áreas de evaluación. ajá, La primera tiene una ponderación, digamos, del 100%. El primero va a ser del 20%, el segundo del 30% y el último quiero que tenga el 50% de peso. ¿Eso lo defino aquí en puntos? sí, Sí. aquí en puntos. Es Usted puede decir, definir, por ejemplo, esta va a tener sobre 100 va a ser 25, por ejemplo, ¿no? Entonces, póngale 25. o sea, esos 100 vienen a ser el 20% de mi categoría. ¿A eso se Claro, refiere? exacto, exacto. Depende de cómo usted lo está definiendo a sus categorías. Yo lo estoy definiendo 20, 20, 20, 20, 20. No Ujú. quiere decir que va a haber 5 trabajos. Puede ser, son las categorías. Yo me puedo definir 2 categorías, 50, 50. O sea, cada categoría puede tener, digamos, tres o cuatro trabajos y yo le voy dando una Sí, ponderación, sí, ¿no? puede tener. Porque, ¿para qué se ha definido esto? eh, Póngale el caso de que es por semestres o por materias, qué sé yo, por semestres. Entonces, durante el año vamos a llevar el mismo Classroom. No se tiene que crear el semestre siguiente, se tiene que crear otro Classroom con la misma materia, pero diferentes actividades. Lo que se ha hecho para aliviar ese problema que se presenta muy a menudo en el Classroom es crear categorías. Quiere Ujú. decir, la primera categoría va a tener 5, 6, 7 actividades, pero va a ser sobre el 20% de la nota final, 100, ¿no? Y como les mencionaba, también puedo tener una puntuación total. También puedo tener sin calificación. Las categorías no van a tener una ponderación. O las puedo ponderar las categorías sobre el trabajo total. Tengo 3 categorías una sobre el 30, 30 y la última sobre el 40. Les puedo poner a los estudiantes 5 actividades al finalizar sobre la categoría 3 y esta va a ponderarse al 50%, por decirle, ¿no? Entonces, de la nota es el 50 puntos de la nota. Mi duda venía cuando, por ejemplo, cuando cambiamos la ponderación, ahorita está ponderada por categoría y está en Ujú. porcentaje. Pero Sí, si lo hago por puntaje, ¿opera de la misma manera o ya cambia sí, totalmente la forma? no, opera de la misma manera, por ponderación o por puntaje. Pero ya no sería porcentaje, sino, digamos, volviendo a mi ejemplo, ya Sí, se va a ver el puntaje final sobre los 100 que en realidad va a valer. ¿A eso sí, va? sí, a eso va, Ah, ok. es exacto. Ahora lo entiendo. Ya, ok, gracias, licenciado. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y, licenciado, buenas noches a todos los compañeros. Buenas Mi noches. pregunta va en lo siguiente. ¿Estas categorías de calificación tienen que ir acordes con las rúbricas que se van a plantear en todo el módulo? No, no, las categorías son, como su nombre lo indica, agrupaciones de actividades. Cada actividad tiene una categoría. Digo, tiene una rúbrica, perdón. Cada actividad tiene una rúbrica. Y cada categoría tiene diferentes actividades. Puede ser un cuestionario, un trabajo, una pregunta, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de las actividades, las va a ir agrupando en una categoría. Ahora, cada actividad tiene una rúbrica por la manera que le va a calificar. Depende del docente. Si el docente quiere calificar de manera directa sin la rúbrica, lo puede hacer. No hay necesidad de que usted cree una rúbrica forzosamente. Google Classroom se acomoda. Usted puede ponderar en vez de la rúbrica que es necesario crear dentro del Classroom, lo puede hacer directamente para la calificación. ¿Dónde me voy? Donde dice calificaciones. Entonces, yo le puedo asignar acá directamente el puntaje de sobre 100. El trabajo tiene 20.
Entonces yo le voy asignando sin necesidad de una rúbrica. Ahora, la idea de la rúbrica es que el estudiante tenga una retroalimentación de los errores o las mejoras que puede hacer en su trabajo final o en su trabajo, ¿no? En el cuestionario o en el trabajo acá. Sobre 2 puntos, yo le pongo 2 y estoy utilizando de manera manual, no estoy utilizando una rúbrica. La idea de esto es que sí utilicemos y nos acostumbremos a utilizar una rúbrica porque está la ponderación y es por medio de esta que el estudiante va a reconocer, he caído en este indicador y este indicador me menciona que no he cumplido algunas cosas. Esas son las características de una rúbrica, pero Classroom se acomoda a las calificaciones que ustedes les pueden hacer. Bien, está bien, gracias, licenciado. Algo más adicional. Eh, Todo este trabajo lo tenemos que hacer como previamente una ligera, aunque no es obligatorio presentar, pero hacer una pequeña planificación para que todo el trabajo sea coherente. Sí lo podría hacer, pero no es la base no es el objetivo, ¿no? Si ustedes se fijan en la guía de aprendizaje, no estoy basándome en una planificación establecida, porque les va a tomar mucho tiempo hacer una planificación de una materia. Simplemente crear un Classroom y que tengan estos elementos. La idea de esto es que sepan manejar el Classroom, que sepan y se defiendan en el manejo del Classroom. El contenido textual, visual, audiovisual que pueda tener su materia o el tema en el cual están basándose, no va a ser tan relevante, no va a ser tan relevante dentro de la calificación. Si se fijan, en ningún momento estoy mostrando que tenga coherencia, que se presente según una planificación. No, porque eso ya lo vamos a dedicar en el trabajo final y ese sí va a ser en base a una planificación que ustedes la estaban haciendo desde la unidad 1, módulo 1 hasta ahora, ¿no? Entonces sí es necesario. Para mí lo más importante en esta unidad es que ustedes manejen y se defiendan en las actividades que les estoy proponiendo y utilicen el Classroom como herramienta para la implementación de un tema cualquiera. Ya está bien, gracias, licenciado. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. En el tema de las calificaciones, ¿debemos calificar ya a los estudiantes que tenemos como alumnos? Uno. Y dos, el código, ¿qué código le vamos a compartir en la plataforma del Moodle? Ok. No, porque no les estoy pidiendo que adicionen a sus estudiantes sobre un tema. No les estoy pidiendo. Entonces, en la parte de estudiantes no vamos a tener a nadie. En la parte de docentes van a tener a ustedes como docentes y a mí como profesor. Solamente dos. La idea es que yo voy a entrar y voy a verificar que todos los indicadores y todos los criterios están cumplidos dentro de su plataforma. La otra pregunta es qué código de clase voy a copiar. Este código. A ustedes les va a aparecer apenas creen su Classroom. En la parte izquierda, debajo del título del tema que se han definido, va a haber un código, este código. Y este código es necesario que lo copien y lo lleven hasta su plataforma, hasta la plataforma del Moodle y lo presenten ahí. Eso es lo necesario, eso es lo que les estoy pidiendo. Aparte, les estoy pidiendo que me adicionen como profesor utilizando el correo electrónico. Esos son los dos aspectos. Este es el código de clase por los cuales los estudiantes van a poder entrar a su clase. Ok, gracias, ingeniero. No, de qué. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Quería consultar sobre las calificaciones del anterior módulo. ¿Cuándo van a ser subidas al sistema? Sí, mil disculpas porque no las pude calificar todavía, estaba un poco delicado de salud, pero en el transcurso de hoy y mañana ya las van a poder ver. Me refiero a la unidad U2, módulo 2. Ya la van a poder ver hasta el día de mañana en la noche, ¿no? Perfecto, ingeniero. Otra consulta. Los temas sobre los cuales vamos a trabajar, tengo entendido que son genéricos, ¿no? Sí, son genéricos porque, como les decía, no me interesa mucho el contenido. Simplemente es que cumplan los criterios y los indicadores que estoy dando en la guía. Les he planteado, a ver, creo que está acá. Acá. Les he planteado algunos temas, pueden ser tocados. Hay mucha información sobre esto. No hay necesidad de que demore mucho tiempo en conseguirle la información. Les estoy pidiendo que hagan sobre medio ambiente o cuidado ambiental o democracia o manejo de TICs o redes sociales, ¿no? Entonces, podrían conseguirse contenido basándose en algunos contenidos del Internet y crear su unidad. Lo más importante en esta unidad para mí es que cumplan los criterios y que esté bien definido cada una de estas, ¿no? No es necesario que, como el participante anterior me dijo, una planificación, no es necesario que hagan una planificación, simplemente que cumplan con esto, ¿no? Sobre estos temas van a encontrar cuestionarios, preguntas elaboradas y ustedes simplemente agarrar esas preguntas, llevarlas a un cuestionario, utilizar el cuestionario, crear sus preguntas y ponerlo en su plataforma. Contenido mínimo, van a poder tener un montón de información que tengan de internet acerca de ese tema y lo van poniendo como contenido mínimo. El objetivo de este es que cumplan con la guía de aprendizaje que les estoy proponiendo y la rúbrica dentro de esa actividad. Perfecto, ingeniero, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, hablando de las ventajas, ya habíamos visto, es una plataforma gratuita, muy utilizada, se ha utilizado este año y el año pasado en la implementación de las clases virtuales por ser una plataforma gratis, gratuita, pero tiene un lado, algunos defectos que los he visto cuando los he manejado, ¿no? Esta plataforma la he manejado de manera profesional dando clases a aproximadamente 600 docentes y he visto cuál es la saturación, la cantidad. Entre más cantidad de estudiantes que interactúen con la plataforma rinde muy bien, no se cae, no se satura, los accesos son coherentes. Al ser minimalista la plataforma es muy fácil de aplicarla, es muy fácil de implementarla también. La única dificultad que he visto es la centralización de las calificaciones. Esa es una dificultad muy importante. Tengo la centralización de calificaciones sobre una unidad, pero si yo tuviera 6 clases, 6 materias para dar, tendría que crearme contenido para cada una de estas. Y la centralización de las calificaciones no es optimizada dentro, ¿no? Quiere decir que tengo que tener un centralizador de calificaciones de cada materia y sacar el promedio total de esa materia. Esa es la parte que no ha sido trabajada todavía con el Classroom. Aparte de la cantidad de estudiantes que podamos tener, estamos limitados a 250 estudiantes por plataforma en la versión gratuita. En la versión de paga, nos habilita la cantidad de estudiantes que nosotros querramos. La versión de paga, lo que puedo hacer es armar grupos y enviar correos electrónicos institucionales a cada uno de los estudiantes. El espacio que tengo está dimensionado en la versión gratuita 15 gigas
En la versión de paga no tengo un límite de espacio. Puedo ocupar más de 15 gigas en el trabajo, y si ustedes tienen varias tareas y estas tareas tienen varias actividades y las actividades es necesario que las carguen sacándole una fotografía, escaneándola, enviando en PDF, enviando presentaciones, videos, etcétera, lo que sucede es que el espacio de 15 gigas se satura muy rápido. Esa es una de las desventajas que he visto en la versión gratuita. He hecho la prueba con videos, estaba haciendo una tarea con videos de los estudiantes que hagan videos y los suban a la plataforma, y lo que ha resultado es que he tenido que utilizar otras herramientas para que pueda almacenar estos videos dentro de la plataforma, porque la plataforma con 100 estudiantes, 2 megas, ya completamente se saturaba mi espacio, ¿no? Entonces tenía que buscar otras alternativas. Eso es lo más notorio, y la desventaja más característica es el espacio en la versión gratuita, ¿no? Otra es la centralización de las calificaciones que tiene, y entre esas he podido encontrar esas pequeñas desventajas dentro de la plataforma. Si alguno ya ha utilizado el Classroom como una plataforma virtual, ya ha conocido cuáles las desventajas y cuáles son las ventajas de utilizar esta plataforma como un soporte a los estudiantes. Si no tenemos muchos estudiantes, es fantástica, es una herramienta muy fácil de manejar, tanto de parte del estudiante como de parte del docente, ¿no? La interacción con la plataforma es muy buena. La retroalimentación que se tiene es fantástica. Una característica y una recomendación: cuando los estudiantes ya todas las actividades de evaluación dentro de la plataforma las tienen que hacer hasta el final. No pueden modificar, por ejemplo, si me he equivocado en una pregunta del cuestionario y quiero eliminarla y encima de esa quiero poner otra, les aconsejo que no lo hagan. Yo lo he hecho y ha causado confusión en las notas de cada uno, porque uno ya había puesto una respuesta y lo han eliminado esa respuesta, perdido su nota, la nota no existía. Entonces sí se hace complicado modificar una vez que ya se empieza. Pero si no empieza todavía, pueden hacer las modificaciones necesarias hasta que los estudiantes puedan responder. Esa es una característica. Otra, que si borran el contenido, por ejemplo, me he equivocado y en vez de editar le he puesto modificar o eliminar el cuestionario, todas las actividades y todas las notas de los estudiantes se borran. No hay un backup dentro de la plataforma que me permita restaurar las notas de todos los estudiantes sobre esa actividad. Ese es un error muy, muy craso. Y si tienen trabajos con documentos de los estudiantes y por error borran un trabajo, tengan en cuenta que también se borran los trabajos de los estudiantes enviados. Y eso causa problemas porque de nuevo tienen que pedirles a los estudiantes que suban su trabajo, que lo carguen en el trabajo que antes ya lo habían cargado. Ese causa sí problemas, ¿no? También lo he visto en el manejo y la administración de trabajos dentro de una plataforma Classroom. Bueno, si no hay más preguntas, les doy las gracias por la asistencia el día de hoy. Como les digo, hasta el día de mañana en la noche ya van a tener las calificaciones del módulo 2, unidad 2. Hasta el día de mañana ya lo van a poder ver dentro de la plataforma. Si tienen algún problema, por favor se comunican de manera interna conmigo. Les doy las gracias por la asistencia. Nos veríamos de acá a 2 semanas, si mal no me equivoco, ya tocando el tema de la plataforma Moodle. Gracias, y no se olviden de la presentación del trabajo, que es el día, este domingo, hasta las 11:59 de la noche. Ingeniero, un Gracias. favor, ¿Sí? la sesión, ¿cuándo la va a subir, por favor? Apenas se descargue, yo la voy a subir. Considero que de aquí a una hora, hora y media, ya va a estar en línea en la plataforma. Perfecto, muchas gracias. No de qué.
Hasta luego, les doy las gracias por su asistencia. Buenas noches, gracias. Gracias, licenciado. Hasta Buenas luego, noches. ingeniero. Gracias. Gracias.